Me da mucho gusto darle la bienvenida en esta ocasión a Jesús Muñoz, quien es el director de un documental bastante interesante que se llama Tonantzin Guadalupe. Y quisiera que primero nos platicara un poquito de qué va este documental y, por supuesto, de dónde surge esta inquietud de acercarse a él. Muchas gracias por la invitación y por tenernos aquí en tu medio. Pues Tonantzin en Guadalupe es una película documental que trata sobre la búsqueda de los orígenes históricos de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces, exploramos cuáles son los documentos que hay y cuáles son los datos que se cuentan para poder entender cómo es que se inició, ¿no? Este culto que es el más importante que hay en México, ¿no? Y la idea surge porque hace mucho tiempo me tocó leer una entrevista de Carlos Castillo Peraza, que hablaba sobre la Virgen de Guadalupe de Extremadura en España, y pues, me sorprendió mucho. Yo no sabía que había una Virgen de Guadalupe en España. Entonces, de ahí me empezó la intriga, ¿no? Y así fue como que empezó la investigación del proyecto. Llama la atención mucho cómo vas desarrollando este documental, y quiero que me platiques un poquito por qué decidiste, desarrollarlo así. Por una parte tenemos esta parte dura, digamos, del testimonio de historiadores, y por otra parte tenemos una parte de ficción donde también, nos combinas un poco los relatos y nos vas explicando un poco de estos datos que a lo mejor pueden ser un poco más complicados. También tienes, todos estos recursos gráficos que nos ayudan a comprender un poco más. Platícame cómo lo fuiste diseñando, cómo lo fuiste, tejiendo. Muy bien, pues es que el tema es un tema difícil en cuanto a que eh, tratar de documentar la fe de la gente es, es complicado, ¿no? Porque la fe es un fenómeno que se vive de manera individual, aunque se den congregaciones, ¿no? Al final del día, la experiencia religiosa es algo individual. Entonces, pues no nos quedaba otra más que tratar de documentar y ver cómo es que cómo es que la fe se, se vive, ¿no? Por un lado. Y esa es una manera de entender la realidad, ¿no? Esa fe es real para mucha gente, para millones de personas, ¿no? Este, y otra forma de tratar de entenderlo es a través de un acercamiento científico, ¿no? Histórico-científico, a través de los testimonios de los historiadores y del trabajo que han hecho muchos historiadores mexicanos desde el siglo XIX, ¿no? Que han buscado documentos que terminen de comprobar o de dar testimonio a qué fue lo que sucedió, ¿no? Y qué conclusiones se pueden sacar, ¿no? Entonces, pues tratamos de utilizar esas dos perspectivas, ¿no? Y en el caso de las escenificaciones que hicimos, pues es una perspectiva artística, ¿no? Que también creo es otra manera, una tercera manera de entender la realidad, y es el tratar de poner en escena, de dramatizar eventos históricos que sucedieron, que están respaldados por documentos históricos, ¿no? Y pensamos que al dramatizarlos íbamos a poder entenderlos o poder sentirlos de una manera más directa, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de hacer esas dramatizaciones, pero también sentimos que era apropiado hacerlo porque la historia de las apariciones, la historia de la Virgen de Guadalupe y Juan Diego, las rosas, toda la historia que todos conocemos, la primera vez que aparece eh, en el mapa es en 1648, publicado en Náhuac, y ese documento, hasta ahorita los historiadores, la mayoría concuerdan de que pareciera que ese documento es un acto sacramental, ¿no? Una obra de teatro, ¿no? Religiosa, que se utilizó mucho el teatro en náhuatl con temas religiosos
en el siglo XVI para el proceso de evangelización. Entonces, pues pensamos que esa historia, la primera vez que aparece, aparece como una obra de teatro, pues hay que ponerla en escena en náhuatl, que lo hicimos, y fue muy difícil porque ninguno de los actores hablaban náhuatl, solamente dos de ellos hablaban náhuatl. Este, y el escenificar también, pues sentimos que era apropiado para las piezas históricas. Y así fue que se dieron esos tres ángulos que, como bien dices, se van tejiendo, ¿no? En la medida que va avanzando la película. ¿Era para ti importante, tener en la cinta respecto al hablar de esta deidad, o bueno, de este símbolo tan importante, de la identidad de los mexicanos? ¿Cuáles fueron esos pilares que tú te pusiste para poder hablar de un tema que, pues, termina siendo muy tabú? Al final del día es un viaje, es un recorrido, ¿no? Y no fue más sino hasta el proceso de estar editando la película que eh, verdaderamente te empiezan a caer los veintes, por así decirlo, ¿no? Pero para poder iniciar este viaje, sí tuvimos que partir de ciertas, pues no reglas, pero sí propuestas, ¿no? La primera es que estábamos decididos a que íbamos a tratar el tema de una manera respetuosa, ¿no? Yo no soy creyente, ¿no? Soy agnóstico, pero estoy consciente de que el 80% de los mexicanos son creyentes en la Virgen de Guadalupe. Entonces, intentamos hacerlo de la manera más respetuosa posible, ¿no? Y lo segundo también que intentamos hacer fue utilizar única y exclusivamente información y documentos históricos científicos comprobados, ¿no? Porque hay muchísima información sobre la Virgen de Guadalupe. Y no me refiero a lo que te encuentras en Internet, ¿eh? O sea, publicado en general hay muchísima información que no está fundamentada, ¿no? Entonces, nos fuimos solamente con el trabajo de historiadores que está bien fundamentado, ¿no? De manera rigurosa, ¿no? Entonces, pues eso fue lo que decidimos. Y otra cosa que decidimos también fue tomar la postura que han tomado recientemente algunos historiadores mexicanos, como el doctor Rodrigo Martínez Barax y la doctora Gisela Bombo Becer, ambos que aparecen en nuestro documental, y ellos han tomado una postura muy interesante para tratar el tema de la Virgen, que como bien dices, es un tabú, ¿no? A ellos no les interesa no comprobar que las apariciones no ocurrieron, ¿no? A ellos el que si se aparecieron o no se aparecieron no les es este tema de estudio. A ellos les interesa enfocarse en lo que sí se sabe, ¿no? En lo que sabemos con certeza que se sabe, y a raíz de lo que se sabe, pues poder tratar de llegar a conclusiones y de conocer mejor nuestra cultura, ¿no? Entonces, pues a mí se me hizo que esa era una manera muy constructiva de abordar el tema, y fue como nos enfocamos también. Tengo entendido que ya has presentado ante el público este documental. Compárteme, por favor, pues, ¿cómo ha sido el recibimiento? ¿Qué te han compartido? ¿Qué te han dicho? Ha sido de manera general muy positiva la reacción a la película. Eh, las reacciones más comunes o más frecuentes que he recibido es que pues, la película los deja pensando, ¿no? ¿No? Es una película que te deja pensar, que pues, es de lo que se trata, la película, ¿no? Otro comentario también que he recibido mucho es, después de ver la película, me siento más orgulloso de mi identidad, ¿no? Y de ser mexicano, ¿no? Eso es algo que me ha llamado mucho la atención. Este, y me ha llamado también mucho la atención, que dentro de los mismos creyentes que se han acercado y me han pasado su retroalimentación, pues me han dicho que les gusta mucho la película para poder conocer más sobre el origen de su culto, ¿no? Y que les parece una película muy respetuosa y muy balanceada, ¿no? Y pues era lo que estábamos tratando de hacer, ¿no? Y qué bueno que se cumplió. Pero en general han sido esas así como las reacciones, ¿no? Del público.
Jesús, pues finalmente compárteme qué ha sido lo más gratificante para ti al momento de hacer este trabajo, ya verlo realizado, ya verlo ahora sí ya a un paso de estar con el público y dónde vamos a poder verlo. Híjole, pues lo más gratificante para mí es el poder tener la oportunidad de explorar el origen de nuestra identidad como mexicanos, ¿no? Yo sí creo que la Virgen de Guadalupe es lo primero mexicano que existe, ¿no? Y se me hace que eso es muy valioso porque pues, México es una cultura muy, muy querida y muy distinguida en todo el mundo, ¿no? Es una cultura muy característica, entonces, y que fue producto del encuentro de dos culturas muy diferentes, ¿no? Entonces, de esas dos culturas salió una nueva cultura, ¿no? Una nueva mexicanidad que, que en algún momento se tuvo que empezar a vislumbrar, ¿no? Y yo creo que eh, obviamente en la historia no se puede decir que es exactamente a partir de aquí, pero sí ciertamente quizá lo primero mexicano que existe es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Tanto así que en la independencia, pues es el estandarte del cura Hidalgo, ¿no? La primera bandera de México es la Virgen de Guadalupe. Entonces, pues más mexicano que eso no se puede, ¿no? Este, y eso me dio mucho gusto darme cuenta, ¿no? Que más allá de la importancia religiosa que es inmensa, ¿no? Y muy grande y que hay que seguir respetando, obviamente, este, también es muy bonito estar consciente de que ya es parte de nuestra cultura en general, de nuestra mexicanidad, y que eso tiene un valor, a mí se me hace muy grande, ¿no? Y la vamos a poder ver a partir de este jueves 7 de diciembre en la cadena Cinemex, este, para que nos acompañen todos en el cine. Es una película que yo creo que se disfruta más en el cine, entonces vale mucho la pena verla en la pantalla grande. Jesús, te agradezco muchísimo la conversación y este tiempo para exponerlo a todo el auditorio de Sin embargo MX y enhorabuena por tu trabajo, por supuesto vamos a estar muy muy al pendientes. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Bianca, ¿eh?